Hoy nos metemos a fondo con una de esas preguntas que nos persiguen desde siempre, ¿no? Y lo hacemos a través de una fábula increíble de León Tolstoy que busca responder esto. ¿De dónde, pero de dónde sale el mal? Es la pregunta del millón, sin duda, una que ha mantenido ocupados a pensadores por siglos y siglos. ¿Es algo que está ahí afuera esperando o es algo que en realidad nace bien adentro nuestro? Bueno, Tolstoy tiene una idea bastante interesante al respecto. Y para explorar esta idea, vamos a entrar en la historia. Imagínense la escena, estamos en un bosque, y quienes se ponen a debatir no son personas, sino 4 animales: un cuervo, un palomo, una serpiente y un ciervo. Y, como si fuera poco, hay un testigo silencioso, un ermitaño, un sabio que, resulta, entiende lo que dicen. Un escenario perfecto para una charla de aquellas. El primero que larga su teoría es el cuervo, y para él la respuesta es, bueno, es algo bien básico, casi animal, ¿no? Algo que tiene que ver directamente con sobrevivir. Para el cuervo no hay vuelta que darle. No hay un motor más potente para hacer el mal que tener la panza vacía. Todo lo demás, la moral, las buenas costumbres, todo eso es un lujo cuando lo que falta es lo básico. A ver, lo que nos dice el cuervo es que el mal es un instinto puro y duro. Describe un mundo que, sin comida, se vuelve un lugar horrible, un enemigo, y esa desesperación te lleva a actuar a ciegas sin pensar en nada más que en esa presa. Piedad, compasión, nada, todo eso desaparece. Para él está clarísimo, el hambre es la raíz de todo. Pero ojo, que el debate recién arranca. Ahora le toca al palomo, y su visión del mal nace de un lugar totalmente distinto. No tiene que ver con la falta de algo físico, sino con un exceso de algo emocional. ¿Cómo el amor? ¿Cómo puede ser que el amor sea la fuente del mal? Bueno, para el palomo, ese lazo que tiene con su pareja, que es algo hermoso, al mismo tiempo es una fuente de angustia y de un sufrimiento que no para nunca. El palomo lo que dice es que el apego es una verdadera tortura. El miedo a perder a quien ama se lo come por dentro, y ese amor lo empuja a hacer locuras, a descuidarse a veces hasta el punto de dejarse morir. Acá el mal no es algo que se le hace a otros, es un tormento interno que nace del sentimiento más profundo. Entonces, a ver, paremos la pelota un segundo. Tenemos dos ideas muy fuertes sobre la mesa. Por un lado, el mal que nace de la necesidad física, de la supervivencia, y por el otro, el que aparece por el apego emocional, por el miedo a perderlo todo. Dos polos opuestos que intentan explicar lo mismo. La tercera opinión viene de la serpiente, y su argumento es pura dinamita, una fuerza explosiva que no se puede controlar. Corta, directa y letal. Para la serpiente, el mal no es ni necesidad ni apego. Es esa reacción violenta que tenemos cuando el mundo no hace lo que nosotros queremos. La serpiente lo que describe es un estado de ceguera total. La ira te nubla la cabeza y desata una violencia sin control que va para cualquier lado. No importa quién se te cruce, ni siquiera tu propia familia. Es una fuerza que te consume, que te destruye. El mal, para ella, es simplemente perder el control. Y así llegamos al último de nuestros filósofos del bosque. El ciervo trae una idea que es quizás la que más te deja helado de todas. El ciervo tira abajo todo lo que dijeron los demás. Para él, el hambre, el amor, la ira son solo consecuencias de algo mucho más profundo y constante: el miedo. Lo que pasa con el ciervo es que vive en alerta todo el tiempo. Cada ruidito es una amenaza de muerte. Y es ese terror el que lo lleva a tomar las peores decisiones. El pánico lo hace correr sin pensar y muchas veces termina yendo directo a la boca del lobo, a ese peligro del que quería escapar. Su mal es la locura que nace del terror, una vida sin un segundo de paz. 4 animales, 4 teorías: hambre, amor, ira y miedo. ¿Cuál de todas es la correcta? Bueno, es justo en este momento que el observador silencioso, el ermitaño, por fin decide hablar y dar la respuesta final. Y acá la historia da un vuelco tremendo. El ermitaño no es que les dice «están equivocados». No, para nada. Les dice que lo que contaron es real. Pero los define como síntomas, no como la causa. Es como si les dijera «ustedes describieron las distintas caras del mal, pero se quedaron en la superficie». Y acá está la clave de todo. El ermitaño revela que la verdadera fuente del mal no es ninguna de esas emociones por sí sola, es nuestra propia naturaleza. Es esa condición que traemos de fábrica, digamos, la que genera el hambre, el amor, la ira y el miedo. Esta es la gran conclusión de Tolstoy en su fábula.
El hambre no es mala, la necesitamos para vivir. El amor no es malo, es fundamental. La ira y el miedo son reacciones. El problema, o mejor dicho, el origen del mal, no está en esos sentimientos, sino en la naturaleza misma que hace que existan y que a veces se nos vayan de las manos. Y con esta pregunta nos deja Tolstói, pensando, si la raíz del mal está en nuestra propia esencia, ¿estamos condenados? ¿No hay escapatoria? ¿O será que entender esto, entender de dónde venimos, es el primer paso para ir más allá? Una reflexión increíble que nos regala esta fábula tan simple y tan profunda. Gracias por habernos acompañado.